El mundo de la alta sociedad era un escenario, y la fila que se arrastraba bajo el sol abrasador de Taboao da Serra, San Pablo, era la entrada a uno de los colegios privados más renombrados de la región, el Colegio Altavista. Para Ana, era un campo minado. Estaba allí para la entrevista de matriculación de su hijo, Mateus, de 7 años. La invitación para la entrevista, una cortesía de la beca que Mateus había ganado, era un billete dorado a un mundo que Ana nunca había soñado. Pero el billete no traía consigo la aceptación. Ana no usaba trajes caros ni zapatos de diseñador. Sus vaqueros descoloridos y su blusa de algodón, lavada y planchada con el cuidado de quien tiene poco, eran su armadura. Su cabello, recogido en un moño simple, revelaba un rostro marcado por el cansancio, pero con ojos que llevaban la fuerza de una leona. A su lado, Mateus, con su mochila gastada en la espalda y una sonrisa dulce, era la razón de su existencia. Las miradas comenzaron incluso antes de que entraran en la sala de espera. Las madres, todas impecablemente vestidas, la miraban de arriba a abajo. Los susurros eran como el zumbido de avispas. ¿Quién es ella? ¿Será un error? Ana sentía el peso de cada mirada, la invisibilidad de su presencia en un lugar donde el estatus era la única moneda. En la sala de espera, la situación empeoró. Una mujer, con un vestido de seda que parecía valer el salario de un año de Ana, se acercó con una sonrisa forzada. Era Beatriz, la presidenta de la Asociación de Padres y Maestros, una figura que se enorgullecía de ser la guardiana de los estándares del colegio. «Con permiso», dijo Beatriz, su voz tan pulida como un vidrio recién limpiado, pero con un tono que no disimulaba el desprecio. «La señora debe estar en el lugar equivocado. Esta es la sala de espera para los padres de los nuevos alumnos. Las entrevistas para el equipo de limpieza son en el otro edificio». Un grupo de madres que estaba cerca se rió, un sonido seco y cruel. Mateus, sintiendo la tensión, apretó la mano de Ana. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban llenos de confusión y dolor. Ana sintió que su rostro se quemaba. La humillación era pública, brutal. Pero ella no se doblegó. Su voz, aunque baja, llevaba una dignidad que contrastaba con la crueldad de esas mujeres. «No, señora, estoy en el lugar correcto. Mi hijo Mateus tiene una entrevista para una beca de estudios». Beatriz levantó las cejas, sorprendida por la audacidad de Ana. «¿Beca de estudios? ¿Aquí? Ah, sí, la cuota, entiendo. Pero sepa que la adaptación puede ser difícil para los niños que no están acostumbrados a nuestro ambiente. Aquí los niños tienen otro nivel, ¿sabe? Ellos no vienen a la escuela en transporte público». La humillación era doble, por su pobreza y por su origen. Las risas volvieron, más altas, más despiadadas. Mateus, que hasta entonces estaba en silencio, finalmente se deshizo en lágrimas. Ese fue el límite de Ana. Lo que le estaban haciendo a su hijo era imperdonable. Se arrodilló y abrazó a Mateus con fuerza, susurrándole palabras de consuelo al oído. Luego se levantó y miró directamente a Beatriz, sus ojos oscuros como carbón al rojo vivo. Su voz ahora era como el acero, fría y cortante. «Señora, mi hijo es talentoso y va a tener todas las oportunidades que merece. Y en cuanto a venir en transporte público o en coche, usted no sabe nada de lo que es tener dignidad. Y le prometo que un día se va a arrepentir de cada palabra que dijo hoy, porque mi hijo no solo va a entrar en esta escuela, él va a cambiar todo lo que usted piensa sobre lo que es tener valor». Ana tomó a Mateus de la mano y salió de la sala de espera, dejando atrás un silencio aturdido. Ella no completó la entrevista. La humillación fue un detonante, pero lo que se llevó consigo no fue la vergüenza, sino un juramento silencioso. Un juramento de que ella y su hijo nunca más serían tratados como basura. El dolor de esa humillación no vino con gritos ni puñetazos, vino con la ligereza del aire, con la cortesía de una frase que, en las entrelíneas, decía que ella y su hijo no eran dignos. Al salir del colegio Altavista, Ana no sintió ya rabia que se esperaría de alguien ofendido. Sentía un peso helado, un luto silencioso por la dignidad que le habían intentado robar. A su lado, la manita de Mateus estaba fría en su palma.
Él ya no lloraba, pero su silencio era más ruidoso que cualquier lamento. En una parada de autobús, con la brisa cortante del final de la tarde, lo tomó en sus brazos. Su hijo de 7 años era ligero, pero para ella, en ese momento, era el mundo entero. Besó su frente, sintiendo el olor a inocencia en su cabello. Y ahí, frente a una vida que parecía haberles dado la espalda, Ana hizo un juramento. No un juramento con palabras, sino un sello hecho de sudor, lágrimas y el dolor que llevaba en el pecho. Ella juró que Mateus nunca más lloraría por ser quien era. Juró que nunca más serían invisibles. Juró que construiría algo tan grande, tan inquebrantable, que el nombre de su hijo resonaría por todos los lugares donde el suyo fue ignorado. Para entender la fuerza detrás de ese juramento, es necesario retroceder en el tiempo. La jornada de Ana no comenzó en la puerta de un colegio de élite, sino en un hogar que le robó la juventud. Se convirtió en madre pronto, sin el apoyo de nadie. Los días eran un ciclo exhaustivo de trabajo y desesperación. Trabajaba como limpiadora en una agencia de publicidad durante el día y por la noche cuidaba de Mateus. Su vida era una carrera contra el tiempo, contra el alquiler, contra el precio del pan. Las sobras de comida que ella recogía discretamente de la basura de la agencia para llevar a casa no eran robo, eran la garantía de que Mateus no sentiría el hambre que ella sentía. La lucha era constante. El cansancio era su único amigo fiel. Veía a otras madres, con sus vidas perfectas, sus familias completas, y se sentía como un espectro, un fantasma en un mundo que él había olvidado. Pero en medio de la soledad, Mateus era el sol. Él era su todo. Era él quien, con una sonrisa sin dientes, le recordaba por qué luchaba. Su amor por él no era un sentimiento, era una fuerza física, una barrera contra la desesperación. Un día, mientras limpiaba la sala de reuniones de la agencia, vio un proyecto de diseño que había sido descartado. Era un proyecto innovador, pero que fue tirado a la basura porque el cliente era difícil y el valor era demasiado bajo para la agencia. Ella, que había crecido viendo el desperdicio, sabía que nada era demasiado pequeño. La idea, simple y audaz, brilló en su mente. Se dio cuenta de que la mayoría de las grandes empresas estaba tan enfocada en los clientes millonarios que se olvidaba de las pequeñas y medianas empresas que eran la espina dorsal de la economía. A ellas, nadie les ofrecía un diseño de calidad a un precio asequible. Esa noche, Ana no durmió. Usó lo poco que tenía para comprar una computadora vieja, y con el conocimiento que había adquirido solo observando y escuchando, comenzó a estudiar por su cuenta. Aprendió sobre diseño gráfico, marketing digital y, lo más importante, sobre lo que la gente realmente necesitaba. Pasó noches en vela, tecleando en silencio mientras Mateus dormía a su lado. Sus dedos, acostumbrados a sostener escobas, ahora bailaban sobre el teclado, construyendo no solo un sitio web, sino un sueño. La humillación en el colegio Altavista fue el detonante. El dolor del pasado y la humillación del presente se fusionaron en una única llama. Ana sostuvo a Mateus en sus brazos, prometiéndole que el dolor que sintieron ese día se convertiría en el combustible para la victoria. Ya no sería la limpiadora invisible, ni la madre pobre ridiculizada. Sería la mujer que construyó un imperio con sus propias manos, y a partir de ese día no miraría más hacia atrás. El camino sería largo y difícil, pero la promesa que había hecho era más fuerte que cualquier obstáculo. El juramento de Ana no era un deseo, era un plan. En las semanas siguientes a la humillación, el dolor se transformó en energía, y la rabia en foco. La sala de estar de su pequeño apartamento, con la luz tenue de una lámpara, se convirtió en su primera oficina. El capital inicial era lo único que nadie podía robarle: su inteligencia. Sabía que no podía competir con las grandes agencias. Ellas tenían nombres, prestigio y una clientela que nunca miraría a una mujer como ella. Entonces, se enfocó en un nicho que todos ignoraban. Ana, con el conocimiento que había adquirido limpiando las salas de reuniones, entendió que los pequeños negocios, la panadería de la esquina, la tiendita de ropa, el salón de belleza,
Necesitaban marketing de calidad, pero no tenían dinero para ello. Ana usó sus ahorros, las monedas guardadas en una caja de zapatos, para comprar una computadora usada. El monitor era antiguo, pero funcionaba. Pasó meses sumergida en tutoriales en línea aprendiendo a usar software de diseño y marketing digital que eran gratuitos. Las noches se fusionaron con los días. Cuando Mateus estaba en la escuela, ella trabajaba incansablemente. Cuando él dormía, ella continuaba con el sonido del teclado, siendo el único ruido en su vida silenciosa. Su primer cliente fue la dueña de una floristería del barrio. Ana se acercó a ella con humildad, ofreciéndose a crear un logotipo y una página en Facebook por un precio simbólico. La dueña de la tienda, acostumbrada a presupuestos astronómicos, aceptó, escéptica. Pero cuando Ana le entregó el trabajo, el resultado la dejó en shock. El logotipo era simple, pero elegante. La página de Facebook, llena de fotos y descripciones creativas, atrajo nuevos clientes inmediatamente. La floristería, que antes era una tienda olvidada, comenzó a prosperar. La reputación de Ana se extendió de boca en boca. Sus clientes no contrataban a una empresa, contrataban a la propia Ana. Confiaban en ella, una mujer que entendía sus luchas, que hablaba el mismo idioma que ellos. El dinero venía poco a poco, en pequeñas cantidades, pero cada pago era una victoria. El primer pago fue usado para comprar unas zapatillas nuevas para Mateus. El segundo, para comprar una estufa para su madre. Cada victoria financiera era una promesa cumplida. La vida de Ana se convirtió en un ciclo exhaustivo. Se alimentaba de pan y café, mientras se dedicaba 18 horas al día al trabajo. La soledad era su única compañía. No tenía tiempo para amigos, para una relación o para el ocio. Su vida era Mateus y el trabajo. Y en medio de esa batalla, comenzó a ganar. Sus clientes, impresionados con su trabajo, comenzaron a contratarla para proyectos más grandes. Expandió su área de actuación, desarrollando estrategias de marketing digital para pequeñas oficinas de abogados, consultorios médicos y agencias de turismo. El nombre de su empresa, Visión Única, era un secreto bien guardado. Ella trabajaba de forma anónima, sin encontrarse con clientes, para que su apariencia no fuera un obstáculo. Y entonces, llegó el día en que el número cambió. Era una noche fría. Mateus estaba durmiendo. Ana, como de costumbre, estaba encorvada sobre su computadora. Estaba revisando sus finanzas, y al actualizar la página, vio la suma total de sus ganancias. Un número con 6 ceros. El primer millón. Ella no gritó, no saltó de alegría, simplemente se quedó en silencio. 1 millón de reales, conquistado ladrillo a ladrillo, con sudor, lágrimas y el dolor de la humillación. Aquel no era solo 1 millón, era el pasaporte para el futuro. Era la garantía de que Mateus ya no tendría que encogerse en una parada de autobús, con miedo del mundo. Era el precio de su dignidad. Ana no sintió euforia, sino un cansancio profundo y una satisfacción silenciosa. El primer millón era solo la base. El imperio aún necesitaba ser construido. El primer millón de Ana no fue un destino, sino una pista de despegue. El dolor de la humillación, que antes parecía una carga, ahora era el combustible para su ambición. Pero ella no solo quería ser rica, quería tener poder. Y el poder, ella aprendió, venía en silencio. Su primer paso fue formalizar Visión Única, pero no la registró a su nombre. Ana creó una compleja red de empresas de fachada y consultores jurídicos que operaban como una barrera. El nombre de Ana, el rostro de Ana, la historia de Ana, todo eso se convirtió en un secreto. La mujer que la había humillado en la puerta del colegio ya no la vería. Ella era el fantasma que construiría un imperio a partir de las sombras. Visión Única no se limitó a pequeños negocios. Ana reinvertía cada centavo, comprando pequeñas startups de tecnología y agencias de marketing en apuros. Se convirtió en la mano invisible del mercado, la figura anónima que salvaba empresas de la quiebra y las transformaba en máquinas de éxito. Nadie sabía quién era ella. Sus competidores la temían. La llamaban la Dama de las Sombras. El nombre era un halago para ella. Su imperio creció de forma vertiginosa. En menos de 5 años, era dueña de una decena de empresas, todas operando de forma independiente, pero bajo su mando. Su nombre no estaba en ninguna de ellas.
En reuniones, se comunicaba por teléfono, con una voz alterada, y usaba asesores para representarla. La riqueza de Ana era un secreto que vivía en las profundidades de una cuenta bancaria. Mientras su imperio crecía, su vida permanecía simple, enfocada en una única prioridad: Mateus. Lo matriculó en una escuela pública para que pudiera crecer con dignidad y sin el peso de un apellido. Le enseñaba sobre la importancia del trabajo, del esfuerzo y de la humildad. Mateus, que ahora veía a su madre siempre cansada, pero siempre presente, sabía que ella era diferente. Era su heroína. Él no sabía sobre los millones, pero él sabía sobre su fuerza. La soledad, sin embargo, era el precio de su poder. Ana no podía tener amigos. Era una loba solitaria que vivía en una mansión lujosa con un único objetivo: proteger a su hijo. El fantasma de la humillación la acosaba todas las noches, pero no con miedo, con una motivación fría e inquebrantable. 8 años pasaron, y el nombre de Ana era solo un recuerdo lejano para el colegio Altavista. Pero el nombre de Beatriz no lo era. La guardiana de los estándares se convirtió en una figura conocida en el mundo del activismo social, defendiendo proyectos de caridad y ayudando a recaudar fondos para instituciones de élite. Era la personificación de la benevolencia, una mujer de caridad que escondía la crueldad que la definía. El camino de las dos se cruzó nuevamente de forma inevitable. Ana leyó en un periódico que la empresa de marketing de la Fundación de Beatriz, una empresa recién adquirida, estaba en crisis. La empresa, con el nombre de Visión de Futuro, necesitaba una inversión pesada para sobrevivir, y Beatriz estaba desesperada. La ironía era cruel. La mujer que la humilló por ser pobre ahora se encontraba al borde de la ruina, y no sabía que la única persona capaz de salvarla era la mujer que ella había ridiculizado. Ana sonrió, no con alegría, sino con la satisfacción de un depredador que encontró a su presa. La hora del ajuste de cuentas estaba cerca. No lo haría por venganza, sino por justicia. La lección de dignidad que ella había prometido años atrás estaba a punto de ser enseñada. El mundo de Beatriz estaba desmoronando, y ella no tenía idea de que la mano que la estaba hundiendo era la misma que estaba extendida para salvarla. Visión de Futuro, su agencia de marketing, tenía los días contados. Las deudas se acumulaban y las llamadas de sus consultores eran cada vez más desesperadas. Su vanidad, que la había llevado a invertir en un negocio fallido, ahora le estaba llevando a la ruina. En medio del caos, una luz surgió. Su teléfono sonó, y del otro lado de la línea una voz formal le informó que un holding de inversiones, conocido por operar de forma anónima, estaba interesado en adquirir Visión de Futuro. Beatriz, desesperada por una salvación, no dudó. Solo quería el dinero, no la identidad de quien lo inyectaría en su empresa. El encuentro fue agendado en la sala de reuniones más impersonal de un rascacielos de lujo en Faría Lima. No había nombre en la puerta, ni rostro a la vista. Ana estaba allí, pero no físicamente. Estaba en un monitor, en forma de una proyección holográfica, con una voz fría y distorsionada. La única persona en la sala, además de Beatriz, era el asesor jurídico de Ana, un hombre alto e impecable llamado Leonardo. Beatriz, que se enorgullecía de su capacidad para leer a las personas, estaba completamente perdida. No podía leer un rostro, una expresión, nada, solo una voz grave y tranquila. La tensión en la sala era palpable. «Gracias por recibirnos, señora Beatriz», dijo la voz de Ana resonando en la sala. «Estamos interesados en su empresa». Beatriz, intentando esconder su desesperación, comenzó a hablar sobre el potencial de su agencia usando palabras bonitas y jerga del mercado. No se daba cuenta de que con cada palabra su fragilidad se hacía más evidente. Habló sobre el público objetivo, sobre la estrategia de negocios y, en un momento de arrogancia, sobre la necesidad de mantener la actualidad y no dejar que el mercado sea contaminado por gente de origen dudoso. La voz fría de Ana la interrumpió.
¿Qué quiere decir con origen dudoso? Beatriz, pensando que estaba en un terreno seguro, rió una risa nerviosa. Ah, señora, es lo que el señor Leonardo ya debe saber. Personas que vienen de backgrounds más pobres. Ellas no tienen la misma visión. No entienden el lujo. La voz del fantasma continuó, fría como el hielo. Interesante. Usted parece tener una visión muy clara sobre esto. Me imagino que es algo que usted aplica en todos los aspectos de su vida. La conversación se extendió por una hora más. Beatriz, sin saberlo, estaba siendo juzgada. Ana estaba escuchando no solo sus palabras, sino el odio y el prejuicio que aún vivían dentro de ella. El fantasma, que una vez fue llamada Nueva Rica y humillada por su origen, estaba a punto de dar el golpe final. El encuentro terminó con un acuerdo. Ana compraría visión de futuro. Beatriz, en un suspiro de alivio, sintió que había conquistado el mundo, pero Ana tenía una última condición. El contrato será firmado públicamente, dijo la voz, en una ceremonia para la prensa, en un lugar que simboliza la nueva era en la que su empresa está entrando. Nos gusta la idea de simbolismo. Beatriz, con su ego inflado, estuvo de acuerdo con todo. Estaba tan desesperada por dinero que no se dio cuenta de que estaba aceptando encontrarse con el fantasma de su pasado. El lugar elegido para la ceremonia fue el Colegio Altavista, el mismo lugar donde ella había humillado a Ana 8 años antes. La fecha estaba agendada, la colisión era inevitable. Beatriz, que se sentía una vencedora, no sabía que estaba a punto de ser confrontada por la mujer que ella había transformado de una madre pobre e invisible en una reina de las sombras, con el poder de destruir todo lo que ella tenía. El aire del Colegio Altavista estaba impregnado de una falsa sensación de triunfo. El escenario, montado en el patio, con sillas blancas y arreglos florales, era el escenario perfecto para la puesta en escena de Beatriz. Ella, con un micrófono en la mano y una amplia sonrisa, discursaba para una audiencia de padres y patrocinadores, la mayoría de los cuales había presenciado la humillación de Ana años atrás. Nosotros, de la Asociación de Padres y Maestros, creemos que la excelencia no debe tener barreras, decía, su voz pulida sonando hueca. Y por eso, estamos felices de anunciar una asociación que va a revolucionar la educación en este país. Visión de Futuro fue adquirida por un holding de inversiones y con esto vamos a crear una nueva fundación de caridad. Fue interrumpida. No por un aplauso, sino por un silencio. Un silencio que 8 años antes se había formado cuando Ana, humillada, había salido de la sala de espera. Ana estaba allí, de nuevo. Pero esta vez, no en vaqueros descoloridos y blusa de algodón. Llevaba un traje de corte impecable, con zapatos de tacón alto. Su presencia era tan imponente que la luz del sol parecía seguir sus pasos. Estaba en el centro del escenario y no había nadie allí para detenerla. Beatriz la vio y por un instante su sonrisa de triunfo vaciló. Sus ojos se abrieron de par en par. Era ella, la mujer de hacía años. El aire de superioridad regresó a ella e intentó disimular el shock con una risa nerviosa. «Con permiso», dijo en el micrófono. «Parece que tenemos una invitada indeseada. Señora, creo que se ha equivocado de lugar». La voz de Ana, tranquila y sin emoción, cortó el aire. Era una voz que resonaba con el poder que ella había conquistado en años de silencio. «No me equivoqué, señora. Estoy en el lugar correcto. Lo que usted dijo hace años, en una sala de espera, recuerdo cada palabra. Me dijo que mi familia no pertenecía a este lugar. Dijo que mi hijo no estaba acostumbrado a nuestro ambiente. Y dijo que yo debería estar en el edificio de la limpieza». Las palabras de Ana, recitadas con una memoria perfecta, hicieron que el rostro de Beatriz palideciera. Ella negó con la cabeza, negando. El murmullo de la multitud se convirtió en un sonido de shock. Ana continuó. «Usted se enorgullece de su nueva asociación. Usted dice que va a revolucionar la educación. Pero lo que usted no sabe es que la empresa que usted está a punto de vender me pertenece». Beatriz, completamente perdida, soltó el micrófono. La multitud ahora estaba en un shock total. La revelación de Ana fue un golpe tan grande que parecía haber detenido el tiempo. El fantasma, que había construido un imperio en silencio, ahora estaba ahí, revelando su rostro.
Ana, que ahora tenía el micrófono en la mano, miró directamente a Beatriz. Visión de futuro es su orgullo, es su legado. Y yo lo adquirí no para salvarlo, sino para darle una lección. Mi hijo no va a estudiar aquí, pero a partir de hoy, Visión de futuro será cerrada. Y su reputación, señora, está arruinada. Usted lo perdió todo ante la madre soltera de Vaqueros Descoloridos. La multitud estaba en un silencio total. El shock se transformó en una mezcla de repulsión y admiración. La victoria de Ana no fue solo financiera, fue una victoria de dignidad y una bofetada en la cara de todos los que creían en el estatus. Beatriz, que antes estaba de pie, ahora estaba sentada en una silla, su rostro en blanco, su vida desmoronándose ante sus ojos. Se había jactado de su visión para el futuro, pero no había visto la verdad que estaba justo frente a ella. Su mundo se derrumbó y la mujer que ella había humillado fue la responsable de ello. Ana, que ahora tenía el micrófono en la mano, miró directamente a Beatriz. Visión de futuro es su orgullo, es su legado, y yo lo adquirí, no para salvarlo, sino para darle una lección. Mi hijo no va a estudiar aquí, pero a partir de hoy, Visión de futuro será cerrada. Y su reputación, señora, está arruinada. Usted lo perdió todo ante la madre soltera de Vaqueros Descoloridos. La multitud estaba en un silencio total. El shock se transformó en una mezcla de repulsión y admiración. La victoria de Ana no fue solo financiera. Fue una victoria de dignidad y una bofetada en la cara de todos los que creían en el estatus. Beatriz, que antes estaba de pie, ahora estaba sentada en una silla, su rostro en blanco, su vida desmoronándose ante sus ojos. Se había jactado de su visión para el futuro, pero no había visto la verdad que estaba justo frente a ella. Su mundo se derrumbó y la mujer que ella había humillado fue la responsable de ello. Ana, con el micrófono en la mano, no dejó que el asunto muriera ahí. Yo construí un imperio para darle dignidad a mi hijo. Y a partir de hoy voy a usarlo para que otros niños tengan oportunidades sin ser juzgados por su color o su condición social. Miró a su hijo Mateus, que estaba viendo todo de lejos, con los ojos llenos de orgullo. Y entonces miró a la audiencia. Las personas que la habían juzgado ahora la miraban con admiración. A ella no le importaba, no necesitaba su aprobación. Ya tenía todo lo que necesitaba, su hijo y su dignidad. La historia de Ana fue la historia de una madre que transformó el dolor en poder. El fantasma de la humillación, que la acosó durante años, había sido finalmente silenciado. El imperio que ella construyó no era de ladrillos y cemento, era un imperio de amor y dignidad.